Desde el amanecer de los tiempos, la humanidad ha levantado la vista al cielo, buscando respuestas en el ballet cósmico del Sol y las estrellas. Hoy, nos sumergimos en uno de los más grandes misterios del calendario, un código secreto que conecta el día más largo del año con la noche más sagrada del invierno. Desde las hogueras de Lita en Europa, donde se saltaba el fuego para purificar el alma, hasta los rituales de Inti Raymi en los Andes, celebrando al dios Sol. El solsticio de verano ha sido siempre un momento de poder supremo. En el antiguo Egipto, marcaba el inicio de la vital inundación del Nilo. En la antigua Roma, se honraba a Vesta, la diosa del hogar. Pero, ¿cómo es que este estallido de luz solar nos lleva directamente al corazón de la Navidad? Quédense conmigo, porque vamos a descifrar este enigma ancestral que revela el verdadero ciclo de la vida y la espiritualidad. Bienvenidos a Entre Luces y Sombras. En este episodio, no solo celebramos el triunfo de la luz, sino que descubrimos cómo la victoria del verano planta la semilla para el renacimiento del invierno. El solsticio de verano es mucho más que un simple evento astronómico. Es la apoteosis de la luz, la culminación de una batalla cósmica que comenzó en la oscuridad del invierno. Cada día desde diciembre, la luz ha ganado terreno, un minuto a la vez, hasta alcanzar su máximo esplendor. Este es el día de la victoria. Es un momento de pura energía expansiva. Nuestros ancestros lo sentían en sus huesos. No necesitaban estudios científicos para saber que la luz del sol es vida. Hoy sabemos que la exposición al sol aumenta nuestros niveles de serotonina, el neurotransmisor de la felicidad, y nos proporciona vitamina D, esencial para nuestra salud física y mental. Ellos lo entendían de forma intuitiva. Más sol significaba mejores cosechas, más calor, más vida, por eso lo celebraban con tanta euforia. Este es el momento del año para recibir una carga de energía máxima. Piensen en ello como una batería cósmica que se llena por completo. Es el impulso perfecto para iniciar nuevos proyectos, para lanzar esa idea que han estado guardando, para tomar acción en el mundo exterior. Es el tiempo de sembrar nuestras intenciones más audaces, sabiendo que tenemos toda la fuerza de la naturaleza a nuestro favor. Estamos en el pico de nuestra energía yang, la energía de la acción, de la manifestación. Antes de que el péndulo comience su inevitable viaje de regreso hacia la introspección del invierno, ahora es el momento de actuar, de construir, de brillar con toda nuestra fuerza. Ahora, aquí es donde la historia se pone realmente fascinante. Para entender la verdadera profundidad del solsticio de verano, tenemos que verlo como un espejo. ¿Y qué refleja este espejo? El solsticio de invierno, el 21 de diciembre. Son dos caras de la misma moneda, los dos polos del ciclo anual. Imaginen el año como una gran rueda, la rueda del año, como la llamaban las antiguas tradiciones paganas. En esta rueda, el solsticio de verano, a menudo llamado Laiza, está en la cima, el punto más alto de luz y calor, diametralmente opuesto. En la parte inferior de la rueda se encuentra el solsticio de invierno, o Yule, el punto de máxima oscuridad y frío. Son reflejos perfectos el uno del otro. En el día más largo, plantamos una semilla de oscuridad, porque a partir de ese momento, los días comienzan a acortarse. Y en la noche más larga, plantamos una semilla de luz, porque a partir de entonces, los días comienzan a alargarse. Esta dualidad es tan poderosa que fue absorbida por el cristianismo. El 24 de junio, cerca del solsticio de verano, se celebra el nacimiento de San Juan Bautista, y el 25 de diciembre, cerca del solsticio de invierno, el nacimiento de Jesús. No es una coincidencia. Juan el Bautista es famoso por decir: es necesario que él crezca, pero que yo disminuya. Esta frase es el código secreto del ciclo solar. Juan, el heraldo de la luz de verano, debe menguar para que Jesús, la luz que nace en la oscuridad del invierno, pueda crecer. La energía que acumulamos ahora, toda esta vitalidad, esta alegría, esta fuerza del verano, no es solo para disfrutarla en el momento, es nuestro combustible espiritual y emocional para los meses oscuros que vendrán. Es la luz que almacenamos en nuestro interior para poder navegar el invierno. Es la memoria del sol que nos calentará cuando el mundo exterior se enfríe. Cada risa, cada rayo de sol en nuestra piel es una reserva de esperanza para diciembre. Y así, llegamos al final de nuestra serie, El triunfo de la luz
y al corazón de este mensaje. El ciclo de la luz y la oscuridad no es algo que simplemente observamos, es algo que vivimos. Es un ritmo que late dentro de cada uno de nosotros. Con la llegada del solsticio, les hago una pregunta personal. ¿Qué luz has cultivado en tu interior durante estos meses de crecimiento? ¿Qué sueños has nutrido? ¿Qué energía has acumulado para los desafíos y las bendiciones que están por venir? Tómense un momento para reflexionar sobre ello. La victoria del sol es también su victoria personal. Nos encantaría que formaran parte de nuestra comunidad compartiendo sus experiencias. Dejen un comentario abajo y cuéntenos cómo celebran este solsticio o qué significa la luz para ustedes en este momento de sus vidas. Leer sus historias nos enriquece a todos y mientras cerramos este capítulo, abrimos la puerta a uno nuevo y emocionante. En julio, los invitamos a unirse a nosotros en una serie que hemos titulado Siguiendo los Pasos de Jesús, los años perdidos. Juntos, exploraremos las preguntas que la historia oficial ha dejado sin respuesta. ¿Qué aprendió realmente en Egipto, una tierra de profundos misterios esotéricos? ¿Qué filosofías encontró en su posible viaje a la India? ¿Cómo estas experiencias moldearon al hombre que cambiaría el mundo? Será un viaje a los confines de la historia y la espiritualidad. Gracias por acompañarnos. Recuerden que, sin importar cuán oscuro pueda parecer el camino, la luz que han cultivado en el verano siempre arderá en su interior. Lleven esa luz con ustedes y compártanla. Suscríbete y no te pierdas el inicio de la nueva serie, en Entre Luces y Sombras.